calle a la alfombra simplemente porque ese es el título de mi tesis doctoral. Podría llamarse ver con mis propios ojos lo que otros vieron con sus propios ojos. Ustedes ven aquí, tal vez ven mi cursor, ven a Rogelio Salmona en el momento en que inaugura estas torres del parque y ven dos cerros, los grandes cerros de los Andes que empiezan allá donde ustedes están y terminan casi aquí. El cerro de Monserrate y el cerro de Guadalupe. Quiero explicar un poquito qué es lo que yo hago en este ejercicio. En este ejercicio, ustedes pueden ir leyendo esta cita de Walter Benjamin, citada por Joseph Kettglas en su libro Imágenes del pabellón de Alemania. Lo que quiero hacer aquí es mostrar cómo en la obra arquitectónica está custodiada y abierta la biografía de Rogelio Salmona, está custodiada y abierta en la época y el curso general de la historia de la ciudad de Bogotá. Están custodiados y abiertos, como lo diría Joseph Kettglas, a la espera de los lectores, a la espera de los ciudadanos, a la espera de nosotros el día de hoy. Ya les presenté a Rogelio Salmona, nace en París en 1924, muere en Bogotá en 2007 y vamos a hablar acerca de este conjunto residencial de las Torres del Parque y del Parque de la Independencia. Voy a ir sin detenerme mucho en cada diapositiva porque tardaríamos mucho tiempo, pero voy a empezar con estos esquemas, unos dibujos hechos con bolígrafo, en un momento en que Rogelio Salmona está lejos de Bogotá y la recuerda tanto. Empieza dibujando la geografía. Y esa geografía es una geografía que no es exactamente la que existe, pero tampoco es exactamente desde donde siempre la vemos. Rogelio la mira desde el otro lado de los Andes, la mira desde Venezuela, la está mirando desde los llanos orientales y se va aproximando a esa ciudad que queda en una planicie impresionante en la sabana de Bogotá. Al fondo vemos las montañas que terminan de cerrar esa gran meseta donde nos ubicamos y lo que ve Rogelio, lo que más ve, lo único que ve en términos arquitectónicos son las torres del parque. Con esto lo que quiero señalar es que es la primera gran obra de un gran arquitecto, es su ópera prima, es la obra esperada y señalada por él a lo largo de mucho tiempo de formación, a través de viajes, a través de experiencias, encuentros, herencias, estudios, trabajos. Y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy también. Cómo entre la geografía y la historia se va construyendo una arquitectura que almacena en su interior toda la información recogida durante muchísimo tiempo por este arquitecto y ello la hace de una complejidad increíble. Este dibujo de la misma serie muestra no solamente estos perfiles griegos de unos personajes supremamente cultos que van desnudos por un espacio que es esta gran sabana de Bogotá, en donde hay dos cerros. Quienes conozcan Bogotá, aquí es donde se pone la comuna, famosa comuna más violenta, que se llama Ciudad Bolívar, y esta es la montaña que acabamos de visitar con las torres del parque. Ustedes ven que aquí está el Partenón. Este es el edificio público, el templo dedicado a los dioses griegos por excelencia, visto y entendido en todas las clases de historia como ese requisito de la ciudad culta. Pero también ven las pirámides mesoamericanas y ven esos campos de fútbol mexicanos que están aquí, que están construidos antes de la llegada de los españoles a América. Al otro lado de la sabana está nada menos y nada más, a la misma altura de los proyectos, las torres del parque. No hay ningún otro proyecto. Hay una pequeña casita campesina y una serie de edificaciones que seguramente proceden de esos chircales, de esos hornos en donde se cocía el ladrillo. Esto tiene un significado impresionante. Yo lo encuentro en un momento de la tesis en que después voy recogiendo los rastros de todo aquello, incluyendo estas ramas que son unos epidendros que crecen
a esta altura y que acompañan esta vegetación de las torres del parque. Para que ustedes se ubiquen, estamos en la calle 26, una calle que corre de oriente hacia occidente y que conduce hacia el aeropuerto. Esta es la carrera séptima, esta de aquí, que es la calle tal vez más importante de la ciudad. Aquí está todo el centro internacional de negocios en la época de los años 60, con el Museo de Arte, y aquí están las torres del parque, alrededor de este lugar, que como epicentro genera toda una ciudad ideal para el arquitecto. Fíjense que esa calle que les mencionaba en el video debía pasar por aquí, era vehicular, pero las torres del parque, con su vegetación y con el trazado, han logrado incorporar esta parte de aquí. Aquí está un poco mejor. Aquí vemos estas geometrías de las cuales ya les voy a hablar. Está la Plaza de Toros de la Santa María, está el barrio de la Macarena, está el barrio de San Martín, y aquí casi no lo alcanzamos a ver. Esta pequeña torre es también de Rogelio Salmona, que es la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Esto lo muestro para que ustedes vean cómo es ese tejido que crece históricamente alrededor de este gran proyecto, y cómo, siendo este el lote, el predio en donde se debía desarrollar la obra es la primera gran construcción arquitectónica que se presenta como un verdadero proyecto urbano en la ciudad de Bogotá. Aquí simplemente algunas fotografías, las puse porque pensé que de pronto si teníamos problema para ver el video, no quería dejar de presentarles las torres. Son 3 torres. La torre A del centro, la más, digamos, la más importante, que siempre actuó como faro. La torre C, que es la torre que queda hacia el norte, y la torre B, que es la que queda contra el Parque de la Independencia. Y algunas miradas desde diferentes lugares de la ciudad. Y este es, digamos, el punto central. Casi todo el mundo estudia las torres, su arquitectura. Es realmente la arquitectura de Rogelio Salmona muy estudiada aquí. Cada vez más estudiada en otros lugares de Latinoamérica, muy estudiada también en las ciudades europeas, pero casi nadie se ha fijado en esta maravilla, en estas piezas que empatan, hacen empatar esta construcción grandiosa con el suelo. Y ese, digamos, es mi motivo, es el motivo que a mí me apasiona, porque todo esto se refiere a la construcción de lo público. Sin embargo, no puedo dejar de mostrarles un poco el interior de esas unidades de habitación. Y seguramente ustedes reconocerán a Le Corbusier en algunos de estos elementos, en esas ventanas corridas, en la perfecta modulación con el modulor Le Corbusierano, lanzar hacia afuera la unidad habitacional. Pero cuando pasamos a las plantas, encontramos que las plantas tienen una originalidad que remiten a otros autores que ya les voy a referir más adelante. Bien, yo les propongo entonces, dado que me interesa que comprendan el proyecto desde la ciudad, la geografía, la historia, la cultura, la memoria, desde los ojos mismos del arquitecto, que hagamos varios recorridos a través de, no lo veremos, perdón, a través del proceso, que digamos es como todo el marco teórico y conceptual, pero haremos un recorrido a través rápidamente de la biografía de Rogelio Salmona, también muy rápidamente a través de la historia de la ciudad de Bogotá. Vamos a entrar un poquito a la idea, a la composición de la memoria, y vamos a terminar casi que, a través de la idea. Hay una mención a estos otros recorridos, pero, perdón, un momento. Es mi perro que anuncia la llegada de alguien. Les pido un segundito, por favor, mientras la silencio. Vale, continúo entonces. Son los gajes del oficio cuando uno se lleva la universidad a su casa. Empecemos por la biografía. En esa biografía ustedes van a ver que hay elementos muy particulares, pero que son elementos también o hechos más bien que elementos
que se comparten con varios arquitectos latinoamericanos, dado que París los reúne en algún momento. En esta línea del tiempo no me interesa mucho que vean, por supuesto, las fechas específicas, pero quiero que vean que la primera es 1958. Es el momento cuando Rogelio Salmona reconoce su primera obra arquitectónica y termina en el momento de su muerte. Aquí están solamente los grandes hitos arquitectónicos de él y las torres del parque llegan acá, llegan después de la construcción de unos cuantos proyectos, pero estas barras que ustedes están viendo pueden demostrar la cantidad de trabajos que se acumulan para 1963, en el momento en el que él está pensando en este espacio. Posteriormente llegan unos proyectos mucho más conocidos, la Casa de Huéspedes Ilustres, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Virgilio Barco, su propia casa, en fin. Esta línea del tiempo, que es una línea de tiempo completamente académica, tiene unas partes muy interesantes que me van permitiendo a mí sacar conclusiones acerca del ejercicio que voy haciendo. Es decir, cómo el tema cultural, que es para él tan importante, se va empatando con una Bogotá que se está modernizando, con una Colombia que se moderniza también, pero él está en el centro de la acción. Aquí está él joven y tiene un par de personajes que realmente lo van acompañando y lo van apoyando y lo van influenciando muchísimo. El primero, por supuesto, es Le Corbusier. Él está allí. Ahora les contaré la experiencia de Salmona con él, pero está él, que es menos conocido, pero es más importante. Y aquí termino esta introducción diciendo que es probable que este proyecto de las Torres del Parque, que va desde 1963 con este primer dibujo y que termina en 1972 con la puesta en venta de estas torres, este proyecto es un homenaje para Pierre-Franck Castel. Bien, les quiero explicar rápidamente 4 momentos que para mí hacen que este proyecto de las Torres del Parque se configure como un embudo que recoge todos los signos precedentes, que ya les he explicado: la biografía, la historia, la geografía, la ciudad. El primero es cuando Rogelio Salmona es chico. El segundo, cuando él entra a la Universidad Nacional, conoce a Le Corbusier, viaja a París a trabajar en el taller de Le Corbusier. El tercero, que se da de manera simultánea con el segundo, es la serie de viajes que emprende alrededor de Europa y de África, que lo influencian demasiado en su arquitectura y que van recogiendo una serie de preferencias formales e históricas para poder construir su obra posterior, que es este punto 4, que es cuando en el año 1958 Rogelio Salmona decide regresar a Bogotá. Y voy a mostrarles algunos proyectos. Ustedes ya intuyen aquí la excelencia de esas formas, cómo las trabaja y cómo el tema de la dificultad para él es primordial para desarrollar conjuntos de vivienda. El último momento es cómo a través de todo esto las torres del parque van encontrando su forma. Así, esta es la ciudad de Bogotá en 1944. Bogotá, yo les mostraba ahora la calle 26 que baja por acá. Para quienes conozcan, esta es la Universidad Nacional donde yo ejerzo como profesora. Las torres del parque están quedando por aquí. Este es el cementerio central, las torres del parque quedan más o menos por acá. Este es el momento, más o menos, Rogelio Salmona llega en 1930, 1933 a Bogotá, siendo muy chiquito, vive en estos lugares. Fíjense ustedes siempre la presencia de los cerros, que para nosotros es imprescindible, para nosotros es imposible guiarnos en la ciudad sin la presencia. Nuestros cerros orientales son nuestro norte. Él vive en estos lugares, en unas casas afrancesadas con patio central, en unas calles que tienen esta apariencia de bulevar europeo sin tanta gente, pero con unos cortes que son heredados de la presencia de Brunner, de Karl Brunner. En medio de esa vida muy feliz en este campo, en esta sabana tan verde, Rogelio Salmona
entra a la Universidad Nacional en este campus. Ustedes lo ven, es un campus que es impresionante por su factura arquitectónica. Muchas de las personas que llegan a visitar este campus en situación de normalidad reconocen que hay una arquitectura más bauhausiana que la de la Bauhaus de 1920 en Alemania. Bloques blancos, unidades bajas, todos los puntos de esa modernidad se encuentran aquí. Y frente a todo esto, al carácter público de este campus, también Rogelio Salmona encuentra dos figuras que son indispensables para su vida. Una es Leopoldo Rotter, un profesor que viene huyendo de la guerra, que encuentra en esta forma de vida en la ciudad de Bogotá y en la Universidad Nacional de Colombia su refugio con sus estudiantes. Y el otro es este profesor que es Bruno Violi. Tal vez ustedes tengan también la herencia de estos personajes. Sé que Leopoldo Rotter, sé que Karl Brunner también están muy estudiados en los países del sur, pero estos dos personajes influencian tanto a Rogelio Salmona que lo ponen en la punta de lanza en la Universidad Nacional cuando él entra a hacer la carrera de arquitectura y cursa un semestre, 2 y 3 semestres con unas calificaciones, digamos, bastante regulares que animan a los, a los estudiantes promedios de arquitectura y ven este reporte de las calificaciones y, como digo, pues los animan realmente para seguir adelante. Cuando Le Corbusier viene a Bogotá, aquí está el maestro de los maestros, Rogelio Salmona está en segundo semestre de arquitectura. Rogelio es él. Y están todos sus compañeros, grandes arquitectos también colombianos, casi todos ausentes hoy. Y Le Corbusier viene a Bogotá a hablar de los 5 puntos de su arquitectura, de las 4 actividades modernas. Se anuncia con bombos y platillos su presencia en la ciudad de Bogotá. Y el único estudiante colombiano de arquitectura que sabe hablar francés es Rogelio Salmona. Por lo tanto, se une los une el tema del idioma, pero lo une también su nacionalidad y lo une el padre de Rogelio, que es admirador de este señor y lo invita varias veces a comer a su casa. En 1948, esto es en 1947, cuando se empieza a trabajar el plan para Bogotá, en 1948 Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular, el mayor líder popular colombiano, es asesinado. Aquí empezamos nosotros esta saga de violencia, que no nos abandona ni siquiera hoy, cuando todavía se están asesinando muchos líderes comunales. Jorge Eliezer es asesinado en las calles y Rogelio Salmona, que forma parte de los comités estudiantiles, de los consejos estudiantiles, y que vive en esta ciudad, que es, ya vimos, este es el Cerro de Monserrate, este es el Parque de la Independencia. Rogelio Salmona pasa con sus compañeros de la universidad gran parte de su tiempo en este lugar muy afrancesado, muy querido por él, que además vincula todo este pasto. Ustedes no se imaginan la maravilla del pasto bogotano, esa caída del cerro que aquí se figura verde por entre todos estos jardines. Y Rogelio Salmona viaja, entonces deja todo ese paisaje que les acabo de mostrar, ese ideal de su ciudad en 1948 y viaja a la ciudad de París. En París llega al atelier de Le Corbusier, quien está por acá, tal vez. Rogelio Salmona es una de estas cabecitas que figuran entre toda esta gran mano de obra que se pone a disposición del dibujo del taller de Le Corbusier. Ojo, Rogelio Salmona es solamente un dibujante de este lugar, tiene que recoger, ustedes saben la historia, cada mañana los planos que se depositan en la canastilla que queda encima de su mesa, y esos serán los temas sobre los cuales tiene que rendir su tarea durante el día. Sin embargo, hay unas fotografías en donde lo vemos a él con el maestro tocando guitarra, pero Rogelio Salmona siempre tiene algo que decir en contra de Le Corbusier. Aquí dice que es un déspota,
que todos estaban enfermos, todos se morían de hambre. Tal vez no les pagaban bien. Acá dice que Le Corbusier no sabía cantar y no sabía tocar guitarra. Le Corbusier lo tiene durante mucho tiempo, no tanto como el que nos imaginamos. Rogelio Salmona dura 10 años viviendo en París, pero dura aproximadamente en promedio unos 3 años y medio en el taller de este señor, que hace todos estos proyectos. Estos proyectos, el Centro Cívico para Bogotá, son unos esquemas. Ustedes ven el dibujo a un tosco de un joven que trabaja con su barra de colores, que está haciendo una aproximación bajo las instrucciones de Bojenski, que era quien coordinaba el taller de Le Corbusier. También dibuja esta bella perspectiva entre, ustedes ven aquí la firma de él, Salmona Samper, con el proyecto Rocky Road en la costa azul de Francia. Este dibujo me gusta mucho mostrarlo porque tiene una analogía geográfica con la disposición de las torres del parque con respecto a los Andes bogotanos. Dibuja también el proyecto para Chandigarh en India. Dibuja muchísimo este tema de las vías, de las degradación o la gradación de las vías que se inauguran en el plan de Bogotá posteriormente, pero empiezan aquí a surgir unas semejanzas entre los proyectos posteriores, muy posteriores de Rogelio Salmona en corte con los proyectos que va haciendo Le Corbusier entre 1951 y 53. Y aquí es muy impresionante en este dibujo que levanta también Rogelio Salmona para el taller de Le Corbusier, que corresponde a la... ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo? ¿Están viendo bien? No, es un micrófono que está abierto. Por favor, cierren los micrófonos. Vale, bueno. Digo que esta fotografía interior de el proyecto bifamiliar de las casas Yaul es muy impresionante porque para quienes han tenido la oportunidad de entrar a las casas que diseñó Rogelio Salmona, las herencias son patentes. La bóveda catalana, el sistema constructivo, la utilización de unas piezas en concreto. La primera es tal vez que Le Corbusier deja a la vista estas piezas cerámicas, la proporción de las ventanas, pero también en el proyecto del apartamento para la señora Sarabay en Ahmedabad empezamos a prefigurar algunas preferencias de Rogelio Salmona. No trabajar con columnas, sino trabajar con pantallas portantes, con muros portantes y como ustedes lo vieron en el video, dejar correr el agua, que el agua suene, que la vegetación se haga presente, que estos canales sean como una evocación de la dirección del mundo. Los dibujos que hace posteriormente, esto es más o menos, yo diría que es de 1954, 1955, que es el estudio de las casas tipo La Rochelle, que también se hacen en el estudio de Le Corbusier. Pero todo esto que aprende con Le Corbusier para Rogelio Salmona es demasiado teórico. No puedo contarles pormenores, que hay muchos, y hay una construcción excelente de esa herencia Le Corbusieriana aquí en Bogotá, pero para Salmona es inconcebible que alguien esté pensando en el plan para Bogotá desde la ciudad de París. Es un poco injusto esto, ¿no? Porque realmente los estudios que se hacen desde el taller de Le Corbusier para comprender la ciudad son impresionantes y el plan genera una herencia de lo moderno que hasta hoy la podemos percibir en nuestra ciudad. Sin embargo, es este señor, Pierre Francastel, y su mujer, Galien, el sociólogo de la Sorbona, sociólogo del arte más específicamente. Él dicta unos cursos a los cuales Rogelio Salmona asiste sin falta. Es la única actividad que durante 10 años en el continente europeo, Rogelio Salmona no suspende. Aquí hay uno de los libros de Pierre Francastel, quien lo conozca, y una carta muy bella de agradecimiento que él escribe a la vuelta de Rogelio Salmona a Bogotá. Bien, vimos un poco, pues, quiénes son esos personajes que están allí detrás de él, cómo ha sido su vida, cómo ha sido de feliz, de niño en esta
ciudad en donde los cielos y las nubes son espesas, con su papá y con su papá de origen griego, su mamá de origen francés, y hay unas ocupaciones que lo mantienen como estudiante latinoamericano en Europa. Son estas, dibujos. Ustedes oyeron que él habla acerca del conocimiento de la historia a través de su propio dibujo, cómo el dibujo le ayuda a apropiarse de la historia. Él se emplea en el Museo del Louvre copiando dibujos, vaya trabajo que quisiéramos tener muchos de nosotros. Va al Conservatorio de Artes y Oficios de París, en donde aprende estas complicaciones de la geometría avanzada, las proporciones y las proporciones geométricas. O sea, adquiere un conocimiento absolutamente técnico. Va a las clases con Pierre Franck Castel todas las semanas, es realmente su asistente de clase y toma los apuntes sobre las cuestiones que le importan. Y estos son las referencias que voy encontrando. Esto es más o menos en el año 1952. Y miren cómo en el año 2005 Rogelio Salmona vuelve a dibujar esta figura que ya se las mostré, con este mismo pájaro, este pájaro mitológico, esta ave mitológica, está dibujada en uno de los primeros cuadros que les enseñé en la tarde de hoy. Como va tomando unos apuntes que le enseñan también a dibujar, a fijarse en lo que es importante. Pero cuando termina hastiado del trabajo en la oficina del maestro de la arquitectura moderna, solicita un trabajo que se encuadre en una posición completamente opuesta. Y va a trabajar con Bernard Cerfus y Jean Prouvé, calculando la vidriera del pabellón del Zénith en la Défense, en París. Recuerden, bueno, quienes hayan ido hace relativamente poco tiempo, esto ha sido transformado en un gran centro comercial de lujo, y el trabajo de Rogelio consistió en aislar esta vidriera, calcularla matemáticamente para que se separara de la estructura en concreto. Quiero que pensemos, digamos, en esos diferentes tipos de aprendizajes y que miremos en un tercer capítulo cuáles son esos viajes de la memoria que él hace y cómo los viajes son el reservorio para poder adquirir ese conocimiento histórico. Los viajes, rápidamente, el primero que hace Bogotá-París, es ese viaje anhelado por él, es ese viaje en donde descubre la gran ciudad y descubre que estar en una ciudad como esta le permite también perderse, ¿no? Deambular, errabundear, vagar, hacer derivas programáticas, jugar al azar para perderse dentro de todo este lugar. Hay un segundo viaje muy importante que se reparte realmente en varios viajes, pero lo interesante es que la primera vez que viaja a la bota itálica lo hace con Le Corbusier y llega por Milán, y lo hace con sus demás compañeros de ese atelier para llegar a la ciudad de Bérgamo y asistir al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Me parece que esto es en el año de 1947, cuando se presenta la grilla dibujada por él y por su compañero Germán Samper en la ciudad de Bérgamo. Este viaje lo hacen sentados en el tren con Le Corbusier, y Le Corbusier coge el lápiz y les va diciendo, tienen que ir a Milán, después viajan a Verona, después aquí tienen que ir a Vicenza, tienen que ir a visitar en Rávena los grandes murales, tienen que viajar a Pisa, allí tienen que ver estos elementos. Rogelio Salmona hizo su propio viaje. En alguno de estos caminos se despidió de sus compañeros. Él era una persona que necesitaba de la soledad para poder dibujar, para poder pensar, para poder hacer sus propios recorridos. Y entonces va atrapando en sus pequeños cuadernos lo que le va interesando, los ritmos, los estilos, pero también estas geografías. Acuérdense que empezamos con el tema de la geografía y cómo esos apilamientos de arquitecturas, que son los que conforman la ciudad, tienen una relación estrecha, no solamente con su historia, sino con el lugar, hacer una arquitectura del lugar. Este lo traigo aquí porque, claro, es una de sus referencias principales, pero quiero que recuerden las escaleras que les acabo de presentar en ese video.
unas escaleras magníficas que le dan el nombre a esa calle, antes vehicular, de la calle de las Escalinatas, un lugar muy visitado por los turistas que tiene un cierto ritmo, tiene 3 cuerpos, ¿no? Parque de la Independencia, imaginémonos el cuerpo central, las torres del parque, los primeros pisos de las torres del parque, la carrera quinta, el paso peatonal de más adelante, y cómo estos dibujos son dibujos que él va almacenando para sacarlos años después y llevarlos a la práctica. Los fines de semana también hace otros viajes diferentes, viajes muy rápidos en una motocicleta Vespa, como lo solían hacer todos los muchachos intelectuales, arquitectos del momento, a visitar los castillos del Loire. Entonces está el castillo de Chenonceau, está el castillo de l'Aljo, está el castillo de Angers. ¿Y él qué es lo que va a ver? Pues va a ver cómo estos edificios se ponen en relación con su entorno, con su lugar, con sus jardines, con el agua, con el cielo. Y hace un viaje muy bonito, que realmente ameritaría toda una clase, que es la recuperación de sus raíces. Su madre es de Albi, lugar en donde queda esta catedral que es fenomenal, construida con unas pequeñitas piezas de ladrillo. Es realmente el lugar ancestral de la Francia del Sur, en donde se trabaja mejor el ladrillo. Entonces, cuando uno ve esto, pues va explicándose muchas cosas, pero también va y visita todas estas partes. Este es un plano que hace el hijo de Rogelio Salmona, guiado por su mamá, la primera mujer de Rogelio Salmona, que recuerda en una conversación que tuvimos todos esos lugares a donde iban ellos enamorados a visitar, los Pirineos catalanes, Fonfoix, el sur de Gartempe, de los Alpes, y qué era lo que iban a ver, iban a ver, no a sentir ni a oír, iban a ver la musicalidad de los monasterios de la Edad Media. Con todo esto, Salmona pasa a un lugar que también forma parte de su tradición familiar. Su padre vivió en la ciudad de Barcelona, era teñidor y comerciante de telas, recuerden que era de origen griego, y empieza a ver estas conjunciones en el barrio gótico, ¿no? En la ciudad de Barcelona, empieza a fijarse en esas similitudes de los patios, en las proporciones de los patios, pero también hace el viaje que más fuertemente ha calado en él, y es la visita a la Alhambra, que hace que se pierda durante días y noches y pierda el lugar en el taller de Le Corbusier. Rogelio Salmona dice, simplemente voy a señalar esto, ¿cómo será de importante esta obra que él dice? Arquitecto que no haya visitado la Alhambra no conoce ninguna arquitectura. La Alhambra es el lugar de las emociones de la arquitectura. Y entonces hace este recorrido, empieza a medir con sus propios pasos, empieza a consignar en sus propios cuadernos esa importancia de ese lugar que ha crecido como un palimpsesto religioso y un palimpsesto histórico de toda la cultura bueno, no solamente de los moros, de los musulmanes, de los católicos, en fin. Pasa posteriormente al norte de África y visita muchos lugares. Aquí solamente he seleccionado, digamos, algunos de los dibujos más sencillos de él, porque también es muy emocionante ver cómo dibuja él y cómo un estudiante puede llegar a tener la posibilidad de aprender la historia a través de este dibujo reiterativo. Apuntes muy rápidos que va tomando en Alger, cuando pasa por Megnés, en que se fija en esas arquitecturas populares, y finalmente lo que él quiso ver durante tanto tiempo, que era pues la tierra de su padre, ¿no? Recuerden que también empezamos por aquí, por esa montaña, en la ciudad de Bogotá, una montaña imaginada, con el templo de los dioses coronando la cima, y cómo estas pequeñas arquitecturas pues describen una de las fascinaciones mayores en la arquitectura de Rogelio Salmona, y es el misterio de los recorridos. Cómo una persona en cada una de estas esquinas encuentra una sorpresa, bifurcación de caminos, trifulcación de caminos, subida a las cubiertas para poder aprovechar esa quinta fachada de Le Corbusier, pero unas formas supremamente sencillas construidas con la tierra del lugar que lo llevan a trabajar después los temas de vivienda.
Finalmente, esto lo muestro aparte del viaje a Italia, porque él hace un viaje, una estadía de estudiante enviado por Pierre-Franck Castel a este lugar. Nada menos y nada más que Santa María de las Flores en Florencia. Y su tarea es estudiar esta cúpula, ese concurso que citó a Filippo Brunelleschi, que lo hizo plantear esta revolución de cúpula que cubre en términos conceptuales no solamente Santa María de las Flores, sino cubre en términos públicos toda la ciudad, generando y activando una serie de conexiones, de caminos y de relaciones entre toda la ciudad de Florencia. Temas todos, por supuesto, muy complicados, pero muy inspiradores para este joven que entonces en su cuarto momento regresa a Bogotá. Quienes conozcan Bogotá saben que esto es Bogotá. Piso de madera, paredes de ladrillo, una vegetación que siempre acompaña a estas ventanas muy consolidadas y muy amplias. Tenemos una ventaja con nuestro clima que nos permite tener estas ventanas. Y aquí está Rogelio Salmona, entonces a su regreso a Bogotá, con toda esa carga de herencias de su estadía en Europa. Y llega a este sitio. Este es la ciudad de Bogotá, entonces en 1960 ha crecido enormemente, la década de los 60 para las ciudades latinoamericanas como el momento de mayor explosión demográfica, y llega y se asoma por la ventana y ve este horror. Esto es la carrera décima antes de nuestro sistema del Transmilenio. Pero les juro que era así. O sea, uno se subía a un bus de estos, a una buseta, y nunca podía ver al lado, porque siempre tenía un bus pegado acá. Y era tan pesado el tráfico, era tan caótico todo, que le hace pensar a él dónde quedó esa ciudad que había dejado durante una década antes. Llega a habitar esta casita, que es la Universidad de los Andes, llega con su pequeño hijo Paul, y este es el cuarto donde ellos viven, ¿no? Y es una ciudad pues supremamente prestigiosa, que justamente se ubica, fíjense ustedes, no me había fijado en esta fotografía, entre los cerros de Monserrate. Baja el cañón, aquí está la Universidad de los Andes, y vuelve y sube y llega hasta Guadalupe. Rogelio Salmona entonces va y se asoma a ese lugar que dejó, ese lugar tan bello que era su parque de la independencia, que empezaba aquí en esta zona y que se vinculaba, creaba un continuo entre la ciudad colonial y la ciudad más moderna. Este es el centro de negocios que les mostraba antes en el video, y dice: ¿qué pasó con todo esto? El resto de la vida me voy a dedicar a que esta zanja, esta vía que va hacia el aeropuerto, hacia las montañas, que quedó partiendo la ciudad en dos, se vuelva a construir. Y ahí empieza su pensamiento sobre las torres del parque. Este es un momento de él en que es tanto su admiración por Pierre-Franck Castel, que si comparamos el programa de Historia de la Arquitectura que dicta tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de los Andes, veíamos que la bibliografía y las partes de sus cursos son reproducciones de los programas a los que asistió en las clases de Pierre-Franck Castel. Bien, aquí les voy a mostrar un poquito ese contexto cultural de él, en donde otros grandes arquitectos, él es Fernando Martínez Sanabria, hacen unas propuestas, empiezan a hacer unas propuestas muy novedosas que hacen justamente que los franceses vengan a mirar a la arquitectura bogotana de los años 60 como la mejor arquitectura moderna de la década de los 60 en todo el mundo. Este señor causó una fuerte impresión en el ánimo de Le Corbusier, quien siempre quiso que él se fuera a trabajar al atelier. Eso no lo logró, en cambio Rogelio Salmona llegó allí. Y estos son los primeros trabajos que Rogelio empieza a hacer. Fíjense ustedes cómo esto, que es su primera casa, la hace por encargo de unos amigos de su familia, es un homenaje a Le Corbusier. Es una casa perfectamente que contiene los 5 puntos de la arquitectura, las 4 funciones, la cubierta recorrible, los pilotes, la planta libre, las ventanas corridas, en fin, en un barrio de esa misma geografía que les estoy mostrando. Empieza a trabajar muy pronto el tema
de esas casitas súper sencillas, inspiradas en las arquitecturas populares que vio en el mundo, de muy bajo costo en la ciudad de Pereira. Este es su trabajo, su tesis doctoral para poderse graduar, porque él hizo muchas cosas en Europa, pero lo que no estudió específicamente fue arquitectura en una academia que le permitiera tener un título para ejercer. Entonces, realiza este proyecto con unos profesores de la Universidad Nacional y con él adquiere su título de arquitecto. Otros proyectos, como este magnífico de la Universidad Libre, aquí está Rogelio con Guillermo Angulo, gran fotógrafo, que empieza a explorar el tema de las curvas, ¿no? Con otros arquitectos, con Hernán Vieco en este caso. Y con Hernán Vieco también trabaja este magnífico proyecto en el barrio, en la localidad de San Cristóbal, en donde ustedes lo ven, hay una oda, una alegría inmensa por poder expresar esas culturas precolombinas en un proyecto que pareciera sencillo, pero les pido que se imaginen piso por piso en el crecimiento gradual, en el retranqueo, en el retroceso, en la utilización de las diferentes planos, de los 5 planos de estas pirámides. Y esto es vivienda popular. Este era un momento de experimentación fantástico en esta ciudad. Una línea también de experimentación en el barrio Timisa, y finalmente estos dos proyectos, este que es el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en donde en esta punta lo vamos a ver al final de esta presentación, a Rogelio dibujando. Esta era su oficina, queda al frente de la Plaza de Toros, y este proyecto, que es el que él considera su salida al mundo público de la arquitectura, el proyecto de El Polo, se llama así el barrio, en donde con un compañero de la Universidad Nacional experimentan sobre estas unidades de vivienda. Fíjense que todas son unidades de vivienda de arquitectura moderna construida con ladrillo, no más pañete blanco, no, es realmente en ladrillo, formas simples, corredores hacia afuera, utilización ya no de columnas, sino de muros portantes, etc. Aquí está ese trabajo que él hace para graduarse. Las anécdotas son muchas, pero bueno, les puedo decir que realmente cuando él presenta este proyecto en la universidad, se gradúa de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional ya lo ha rechazado porque le dice: está bien, usted estudió mucho, aprendió muchas cosas, pero tiene que venir acá y estudiar lo que se imparte en la universidad para que se gradúe. Él va con sus amigos, con quienes trabaja en la Universidad de los Andes, presenta este proyecto, que es una cooperativa de profesores, y se gradúa. Bien, ¿por qué se gradúa? También porque tiene en mente ejercer él ya, no pedir prestados la licencia, sino empezar a figurar como un gran arquitecto. Quiero decirles que este lugar, que ya han visto ustedes hoy varias veces, en donde quedan las torres del parque, aquí está la torre central, donde queda el Parque de la Independencia, es como el confinamiento último de la ciudad de Rogelio Salmona. Está el proyecto del que estamos hablando, está el Parque de la Independencia, está el Museo de Arte Moderno, que está aquí, que es también obra de él, está la ampliación del proyecto, está la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es este edificio, está la recuperación, el proyecto de la recuperación del espacio público de toda esta parte, y allí está el edificio del museo. Total, este lugar, que es uno de los primeros lugares que debe ser visitado en Bogotá cuando ustedes vengan, reúne todo esto, todo lo que él se imagina alrededor de este lugar, para darle a los ciudadanos una semilla de cultura ciudadana a través de lo que es abierto, de lo que es público, de lo que es recorrible, de lo que es sorpresivo, y de la manifestación de cariño de un arquitecto hacia una ciudad que él elige para vivir, que es esta ciudad de Bogotá, a los pies de los Andes. Bien, con todo esto, les quiero comentar que hay dos textos. Uno que él escribe en el año de 1959, cuando regresa de Europa, que es realmente un manifiesto. Es un texto que él escribe sobre un proyecto que no es de él, pero utiliza ese proyecto
como como diríamos, como un dispositivo que le ayuda a disparar sus pensamientos sobre lo que él cree que es ideal en la arquitectura. Esto se llama Comentarios sobre el Colegio Emilio Cifuentes, del arquitecto Mono Martínez, con quien él había trabajado. El segundo texto es la memoria del proyecto de las Torres del Parque. Esto me parece bellísimo anotarlo. Miren la fecha cuando se escribe la memoria del proyecto. En general, la memoria se escribe en el momento en que se entrega, es decir, en 1972. Él espera al año 2000 para poder escribir lo que ha sido el proyecto, un proyecto que se va transformando con el tiempo, un proyecto que realmente a través de su mirada no cambia en absoluto y que él va cuidando todo el tiempo. Esta es la memoria, el Atlas Memocine, el álbum Memocine, si hacemos caso a Avi Barbour, con todas sus complejidades y con todo su estudio y con toda la analogía que encuentro entre el ejercicio que Avi Barbour hace y el que hace Rogelio Salmón aquí. Esta cartelera que tenemos todos en nuestra casa con nuestras preferencias, nuestra colección de imágenes del mundo, pues está coronada. Aquí ustedes tal vez no lo ven bien, pero yo les explico el Parque de la Independencia y las Torres del Parque sobre la Plaza de Toros. Está por encima de esta cartelera. Y hay otra serie de figuras. La cartelera es muy grande, pero yo enfoqué esta porque ya les voy a explicar. No solamente están sus herramientas de trabajo, y etcétera, otras cuestiones más, sino que están los guetos que visitó, está a esas postales que se trajo de Siena, están sus propias autorreferencias, está el proyecto de la Universidad Libre, está la comprensión acerca de este momento clave, que es esa fotografía en donde todos los dibujantes del taller de Le Corbusier lo va acompañando a lo largo del tiempo, pero hay alguien que está en el centro de ese álbum Memocine, y es este personaje, ¿no? Es este personaje que ustedes lo reconocen, es Frank Lloyd Wright, y está Frank Lloyd Wright también presentando la maqueta del Guggenheim. ¿Por qué está él? Porque él es quien define de mejor manera lo que se establece como la arquitectura orgánica o la organicidad, o sí, la arquitectura orgánica. La arquitectura orgánica no solamente guarda esa relación con el medio, con el lugar, funda el lugar, sino que es la arquitectura que está bien hecha. Es lo que dice Frank Lloyd Wright. Y para Rogelio Salmona, este personaje es fundamental. A través de esos dos textos que les acabo de presentar y a través de todas las herencias, Rogelio Salmona interpone un sedazo, que es el sedazo de su memoria. Y yo, en mi ejercicio, construyo desde sus premisas, desde 4 premisas que él menciona para construir una verdadera arquitectura urbana, voy haciendo mi repaso por todos los libros que él consulta, las menciones que hace de los textos, las conferencias que dicta, sus preferencias formales, y voy armando yo misma este álbum. Él dice, una arquitectura debe construir hechos urbanos contundentes. Es la primera característica que debe tener. Por favor, tengan en mente las Torres del Parque, porque esta es la explicación de ello. Construir hechos urbanos contundentes para él significa componer una obra que impresione en el ánimo, que conmueva, pero también que tome posesión del espacio circundante, que cree una relación indisoluble entre el lleno y el vacío. Construir hechos urbanos significa solucionar la armonía con el lugar. ¿Cómo es la textura de este primer álbum? Pues la verticalidad, las torres, ustedes van identificando obras, Charoun, Mendelssohn, Mies, Brunelleschi, el mismo, alto, el patio de monjas, los zigurats, el cenit. Segunda condición, una obra debe transformar el paisaje urbano y hacer evidente el paisaje natural. Piensen en las Torres del Parque. ¿Qué significa transformar el paisaje urbano y hacer evidente el paisaje natural? Significa transformar la forma de la ciudad, pero transformar la forma significa transformar también la forma de construir y la forma de habitar. Significa dar presencia a ese paisaje montañoso,
de luz, de cielo, de nubes, de esa metafísica también que rodea el proyecto arquitectónico. Significa no interrumpir la continuidad del paisaje y significa encontrar una solución en el tejido, en la forma de la ocupación urbana, en la construcción de lo público. Bogotá, fotografiada por Le Corbusier. Aldo Van Eyck en sus esquemas acerca de lo que queda adentro y lo que queda afuera. El Palacio Real de la Alhambra, en conjunción con los jardines del Generalife en la misma Granada. La invención de los parques lineales de Le Corbusier, la Plaza España, el monasterio de Cluny, la Plaza de Siena, el proyecto Rocky Road, las plazas de Meknès, en fin. Condición número 3, utilizar un material dominante. Es imprescindible en la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que el debate de 1960 en toda Latinoamérica se centraba también en la utilización de un material. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos reconociendo las tradiciones, hay una admiración sobre lo vernáculo, pero para Rogelio Salmona es una toma de posición ideológica, es una radical crítica al movimiento moderno y a la vez es una solución técnica y estética. Su barrio de cuando era chico, los proyectos de Frank Lloyd Wright, de Mies van der Rohe, nuevamente el Zenit, la herencia de su madre, la herencia de su papá, James Stirling, muy de moda en los años 60, un ejemplo a seguir, nuevamente las residencias de Alvar Aalto, los lugares de las residencias populares, esto es en Holanda, de Peter Oud, pero también esa magistral lección que da, por ejemplo, Gaudí en muchos de sus proyectos, o lo que hace Louis Kahn. Esta imagen también es una imagen muy humana, que es la fabricación de ladrillos fotografiada por Leo Matisse en la ciudad de Bogotá, cuando hay una crisis tremenda que hace que el proyecto de las Torres del Parque se retrase un montón. Y finalmente, se trata de crear una densidad acorde con una adecuada ocupación. Esto lo hemos visto mil veces, Le Corbusier, el tema de la densidad. También mucho mirar esas referencias catalanas y sobre la costa del Mediterráneo, en donde estas pequeñas unidades van marcando con su ritmo una ventana de actividades para cada una, pero también sus propias referencias, ¿no? Los proyectos que ya hemos visto. Bien, la idea, aquí está Rogelio Salmona finalmente trabajando en las Torres del Parque, en los 1001 esquemas y las 1001 maquetas que hace. Esto se divide en 4 momentos. Uno, cuando en 1963 hace este primer esquema. Uno segundo, en donde el lote se va configurando ya lejos de una norma urbana hacia una forma muy parecida sobre la arquitectura que se está haciendo en Latinoamérica. Una 3, cuando finalmente el volumen, este volumen de aquí, si lo están viendo, se parte en 2 para dar origen a lo que son las Torres del Parque el día de hoy. Aquí lo voy a mostrar muy rápidamente, es cuando yo lo llamo cuando el estilo internacional era la norma urbana. Para ese lote en donde se ponen las Torres del Parque se prefiguraba una unidad de habitación de 24 pisos de altura que se pusiera aquí en el borde de esa colina. Esta es la Plaza de Toros, y cómo Rogelio Salmona se imaginaba entonces a lo largo de todo el lote un gran volumen que, si lo dejara expuesto al viento, a la luz, al aire, al agua, a los elementos naturales, podría llegar a erosionarse y podría llegar a mostrarse como una magnífica Torre de Babel. Una figura mucho más orgánica, más parecida a la geografía que la acompaña, más bogotana en todo caso. Un momento 2, en donde en ese lote él establece que el hecho de recorrer, que haya un recorrido histórico hecho a pie, que parta ese gran monolito, esta gran unidad de habitación, permite que trabaje en 2 volúmenes que se van crispando según la geografía, ¿no? Un gran camarón contra un triángulo, el gran camarón que se ubica alrededor de la Plaza de Toros. Y aquí vemos entonces cómo presenta este primer anteproyecto todavía tosco, duro, pues muy poco ingenuo, con este sistema
brutal, ¿no? de plazas que aún les cuesta trabajo plegarse a la geografía, pero que es muy interesante en términos de procedimiento y de evolución de una idea. Una gran torre, con una torre un poco más baja, escalonadas, aún no se pensaba en el material, y esto es muy bonito. Es todavía pensar que los homenajes existían para él, invita en esa solución de dúplex para ese anteproyecto que presenta ante el Banco Central Hipotecario, que es quien se lo encarga, invita a Le Corbusier a que se siente en una de esas unidades. Aquí está el maestro de la arquitectura moderna. Hay un tercer momento en donde a través de la palabra organismo, organizar, organicidad, Rogelio Salmona logra plegar esos bloques, logra hacerlos orgánicos y consigue una forma final, que es la forma que ya ustedes visitaron, que es una forma extraordinaria, que obedece no solamente a la tradición, sino a la revolución. Quiero decir también hacer una mención aquí específica sobre lo que es la revolución, este proyecto que tiene 294 apartamentos, 30 oficinas, solamente tiene ocupado el 25% del lote. El resto del área es un área que, si bien es de propiedad privada, es absolutamente recorrible. Como el tiempo se acaba y no los quiero agotar, solo quiero mostrarles que este proceso se convirtió en un problema político para la ciudad. La ciudad se dividió en dos, se fue transformando poco a poco para recibir el proyecto, pero las clases sociales altas, que mandan mucho aquí, alegaron acerca de esta forma de apropiación y de construcción de este espacio tan complejo porque perjudicaban el espectáculo de los toros en la plaza de toros. Este plano, perdón el cambio de tema, me desubiqué un poquito, este plano muestra la complejidad, ¿no? La complejidad geométrica. Miren las instrucciones para poder trazar solamente un punto, un radio de este laberinto que está completamente detallado en los planos de este proyecto. Por supuesto, nos movemos en los Andes y una de las características principales es que la estructura quede muy bien montada, quede muy bien armada. Hay aquí un recorrido sobre todas esas explicaciones supremamente ingeniosas que surgen de la construcción de este reto ante el aire, ¿no? Rogelio Salmona decía que las torres eran amigas del aire, pero no son tan amigas. A veces allí se siente como el viento que viene del oriente mecen estas moles. Revoluciones con respecto también al tipo de estructura, a las placas que soportan todo para hacerlo más barato, más consistente, soluciones supremamente ingeniosas acerca de dónde se ponen los tanques del agua para hacer más estable esa posición de las torres frente al viento, y unas fotografías que van mostrando hacia acá cómo las torres se levantan, ¿no? Aquí ustedes pueden ver lo que corresponde, 2 pisos corresponden a una unidad, cómo era este paisaje antes de que las torres del parque se empezaran a levantar, cómo ya van en un término medio de su levantamiento al lado de un parque que no ha sido intervenido, y cómo las diferentes casas de fotógrafos del momento pues van viendo este levantamiento impresionante de este proyecto. Más de 2.500 planos y estudios conforman este dibujo específico en términos técnicos del proyecto. Y aquí, pues, una reafirmación de lo interesante que resulta quitando los edificios. Miren, la estructura iría en estos orificios. ¿Cuál es la dificultad del lote en términos topográficos? Y cómo el 75% del área es caminable, recorrible, sembrable. Aquí lo pueden ustedes ver. Es decir, solamente las áreas blancas son las áreas que están encerradas entre paredes y vidrios. El resto del lote está disponible para los caminantes, para que los caminantes ocupen, anden, erren, entren, se asomen, se dejen llevar. Y cómo pues esto da lugar a una serie de recorridos increíbles, como si estuviéramos en un patio de juego, asombrados por esa arquitectura que nos habla de otras arquitecturas, nos habla de la Alhambra,
nos habla de las especies de plantas, del lugar cultivadas, nos habla de una moda, de un momento. Y esto, ya para terminar, quiero decirles, esta es una línea del tiempo que se levanta más o menos desde 1953, que pasa por ese primer esquema que les mostré, y es en mayo de 1968 cuando casualmente, frente a la revolución educativa del mundo, que tiene su lugar central también en la ciudad de París, pues es en Bogotá cuando estas torres empiezan a revolucionar esta forma de vivir nuestra ciudad. Aquí todos quienes participan de alguna manera en ese construcción y cómo pues se va logrando esa forma bellísima captada por Leo Matisse nuevamente desde el Parque de la Independencia, con esas sombras, con esas profundidades, con ese manejo tan bonito del ladrillo que tiene. Quiero terminar con esto. Son palabras de Rogelio Salmona, dice: el conjunto residencial del parque intentaba demostrar que era posible, y lo fue, hacer para Bogotá propuestas arquitectónicas y espaciales que contradijeran la tendencia al encerramiento, al olvido del paisaje, de la luminosidad, a los atributos del material, y volverla otra vez, como lo dijo Gastón Bachelard, nuestro rincón que conserva los recuerdos y la emoción del mundo. Intentaba también volver a pensar la ciudad como un conjunto de espacios abiertos, generadores de arquitectura y a su vez generados por la arquitectura, en el que desaparecerían los espacios y lugares residuales que tanto daño les hicieron a las ciudades colombianas y volverlas a su verdadera razón de ser, es decir, producir alegría y placer al habitarla. Rogelio Salmona, en el piso 19 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con las torres del parque, los cerros y las nubes bogotanas al fondo. A la izquierda, los dibujos que hacía constantemente desde esta mesa, los hacía de espaldas a las torres, se las sabía de memoria. Muchas gracias, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, súper interesante y súper instructivo para muchos de nosotros que, bueno, algunos yo conozco de haber ido a Bogotá a la obra en persona, pero conocía poco de la historia y de la biografía de Salmona. Y te quisiera hacer una pregunta porque visitando la obra de Salmona en Bogotá y sobre todo la biblioteca que está en el campus de la Universidad Nacional, una de las cosas que me llamó la atención es primero la absoluta precisión y perfección de todo el sistema constructivo de los edificios. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención es la cantidad y tipos de ladrillo que usa, que evidentemente ha sido producto de un estudio previo y de una fabricación prácticamente artesanal y una fabricación hecha a pedido de Salmona, tengo entendido. Quería que me contaras un poco sobre el material con el cual básicamente Salmona trabaja. Sobre todo me llamó la atención en la biblioteca porque tiene en los videos que pasaste al principio, por ejemplo, se ven los ladrillos que usa en los pisos para canalizar el agua, que también lo usa en los parapetos de las terrazas para que el agua vaya desplazándose por todo el perímetro del edificio. Y también, bueno, la forma de articular las esquinas, ¿no? En esquinas que no son a 90 grados, o en las torres del parque, la forma en que los balcones se van articulando unos con otros sin continuidad, digamos, que se van superponiendo, pero eso lo puede hacer gracias a disponer de una cantidad de tipologías de ladrillos que no sé cuántos serán, pero me pareció que es una gran cantidad y variedad de diseños. Bueno, Roberto, al principio con solo un tipo de ladrillo. No sé si, a ver, ¿ahí me oyen bien? No, ahora, a ver ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, él trabajaba con un solo tipo de ladrillos y de ahí la belleza, como la sencillez de las torres del parque, es que era
con una sola pieza, de una sola medida, de 25 centímetros por 6 por 12, él le dio forma a unas torres que ustedes vieron en la disposición de los planos, parecen plásticas. O sea, parece que fueran de un material que se pudiera configurar en términos más redondeados. Y eso lo hace combinando varias herramientas que ahora te voy a decir. Pero al principio es una sola pieza, entonces genera una serie de cremalleras que ayudan a que los ángulos que no son rectos, porque él utiliza ángulos que no son rectos, no son ángulos a 90, porque ahí hay una crítica muy fuerte al ángulo recto, utiliza esa única pieza para poderlo hacer. Pero en su trayectoria, sí definitivamente va trabajando cada vez más y va experimentando con las ladrilleras de la ciudad. Bogotá tiene una tradición ladrillera impresionante. O sea, Bogotá se construyó desde el principio con ladrillo. Los grandes hornos que rodearon las partes del sur de la ciudad, pues dieron trabajo a muchos obreros y dieron trabajo durante las grandes épocas de construcción de la ciudad. Esa experimentación él la va combinando con otro tipo de conocimientos, con el conocimiento de los pedernales, con el conocimiento de las porcelanas chinas, con la combinación de ciertos esmaltes que ayudan a que el horno se pueda subir, ascender en la escala de la temperatura para poder hacer unos ladrillos que puedan ser cada vez más impermeables, porque pues ustedes saben que los ladrillos son porosos, entonces absorben la humedad, pero él logra ir avanzando esto hasta la sofisticación de las últimas obras que tuviste en Bogotá, efectivamente, que tienen unas piezas completamente raras, muy barrocas. De alguna manera, uno ve que la obra de él se va haciendo cada vez más barroca porque tiene la pieza para las salvajías de las ventanas, tiene la pieza para conducir el agua, tiene la pieza para hacer los alcorques, tiene la pieza para hacer los remates de los muros, tiene la pequeña pieza que permite que el Archivo General de la Nación respire como un ser vivo. Pero al principio, en esta obra de las Torres del Parque, el gran reto es justamente utilizar una pieza inaugural sin mucha ventaja sobre el material, digamos, más como te lo decía, una disposición política. ¿Qué hace entonces? Pues realmente lo que hace es que se genera, para darle esa plasticidad al material, utiliza el aterrazamiento, el afacetamiento, darle la apariencia de plástico de redondeado a una forma a través de los planos. Eso es lo que vemos en las Torres del Parque, que es absolutamente magistral. No sé si con eso te contesto, Roberto. Sí, perfectamente. Bueno, invito a algunos si quería hacer una pregunta. Te quería hacer una pregunta, Tatiana, que me llamó mucho la atención. Yo estuve en el apartamento de Mehmet, que es un profesor de ahí de la Universidad Nacional, y tengo unas fotos de la escalera que tiene Mehmet en su apartamento, y después me llamó la atención visitando una iglesia en Francia. ¿Cómo se llama? La que está enfrente a Notre Dame, en el Palacio de Justicia. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, que es exactamente el mismo detalle de la escalera. Es posible que tenga la Saint-Chapelle. ¿Sabés si es una reproducción de la escalera de la Saint-Chapelle? Pues no lo sé, Roberto, pero un poco las palabras de Rogelio Salmón al inicio de esta charla, en que él decía, si no estoy mal, él decía, nunca uno no hace arquitecturas nuevas, uno siempre hace las arquitecturas de los otros. Digamos que hoy lo que quería mostrarles es cómo una utilidad en el estudio y en el dibujo de la historia para componer nuestros propios proyectos. De hecho, Rogelio Salmona nunca proyectó. Esa palabra de proyectar la tenía prohibida en su glosario. Primero porque no fue profesor y no le enseñó a sus estudiantes en las clases de taller. Pero lo segundo porque él creía que lo que realmente hacía un arquitecto, pero él lo aclara, para él mismo, era componer. Es decir, entender la arquitectura como una estructura musical
en donde la gramática está escrita, ya está dibujada, ya está hecha, ya existe, y tú lo que haces es disponer a través de la carga de conocimiento y la carga emocional y la carga de información que llevas encima, tú eliges esas piezas, y por eso es que los álbumes son bonitos, porque son sus propias referencias. Los álbumes están incompletos, yo no tengo todas las referencias, pero no dudo que siendo una persona que vivió 10 años en París, haya dibujado muchas escaleras de esas iglesias y seguramente muchos de sus detalles hayan salido de ahí. Ok. Bueno, quería invitar a alguno si quiere hacer alguna pregunta o si quiere compartir algún comentario. Bueno, Tatiana, te agradecemos mucho tu participación. Me gusta que haya sido una charla culta sobre la arquitectura, sobre una cultura, o sea, sobre una arquitectura que tiene relación con un lugar. Como te comentaba en mi última visita a Bogotá, una de las cuestiones más llamativas de cuando uno visita una ciudad como Bogotá es la presencia absoluta de la geografía, que es una cuestión bastante extraña para nosotros, donde la geografía básicamente es como la ausencia, y mientras que en Bogotá la geografía está permanentemente presente en cada uno de los lugares donde uno camina, por los que uno está, siempre está viendo una geografía que tiene algunas características particulares. Y ese es uno de los mayores valores o uno de los mayores intereses que le encuentro a la obra de Rogelio Salmona, porque es una arquitectura vinculada a un lugar, es una arquitectura de un lugar, y Salmona es un arquitecto de Bogotá. Y eso me parece uno de los valores que en la universidad tenemos que inculcar, ¿no? Y que uno es un arquitecto de un lugar. Así que, bueno, te agradecemos mucho esta charla. Para mí fue muy, muy gratificante poder compartir con nuestros estudiantes y en nuestra cátedra de proyectos una charla que tiene mucho énfasis sobre la cultura, sobre la historia, sobre aspectos en los cuales en general hacemos poca fuerza, y me parece que de alguna manera explican la obra de un arquitecto como Salmona y de muchos otros arquitectos. Así que bueno, te agradezco mucho de mi parte, espero que nos volvamos a encontrar pronto y bueno, y te agradezco un poco en nombre mío, personal, y de toda la cátedra nuestra. Bueno, ahí lo veo a Perucho Gasó, que está ahí escuchándonos, un invitado de lujo, que bueno, y esperemos poder tener en otra oportunidad para volver a encontrarnos. Te agradecemos mucho. Bueno, y damos acá por finalizada la charla de Tatiana sobre la obra de Rogelio Salmona. Muchas gracias a todos. Roberto, muchas gracias.